Resplandece podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece, auspiciado por Setup RIMAC. Teléfono 990-055-046. No te lo pierdas. Resplandece. Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy estamos en un tiempo especial, un tiempo muy hermoso, el tiempo de Resplandece. ¿Cómo están, chicos? Que Dios les bendiga mucho. Acá estamos en vivo, no se preocupen, ahí se cayó creo el celular. No te preocupes, estamos en vivo acá. Ahí está. Vamos a agarrar el celular. Muy bien, chicos, que Dios les bendiga mucho. Estamos en un día especial, así que le llamamos todos aquellos que están conectándose. De repente ya llegaste a esa casita, ahora conéctate en Resplandece. Tenemos un invitado especial hoy día, así que te animamos mucho a conectarte. Ahí están, ¿quién más está conectando? Ahí están los chicos, algunos ya están conectados. Damos un saludo a todos los que aquí están conectados. También inscríbenos de qué lugar te estás conectando, ¿ya? Ahí escríbenos en la página para saber de qué lugar te estás conectando y ahí quede grabado para que más adelante también lo podamos ver. Hoy tenemos a un amigo, José Luis Ruiz. Vamos a darle la bienvenida. José Luis Ruiz, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así que un abrazo. Hemos estado detrás de cámaras conversando. Bienvenido a Resplandece. Gracias, pastor. Siempre contento de poder estar en esta hermosa casa que Dios nos permite visitar cada vez que Él designa que sea el día especial. Creo que es la primera vez que me hacen una entrevista aquí en Resplandece. Hemos estado predicando en algunos eventos justamente de los jóvenes. Hace poco estuve aquí en la iglesia y para mí es muy grato estar el día de hoy compartiendo con usted quizás las preguntas que me va a hacer acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gustoso de poder contestarlas y contagiar a tantos jóvenes que nos están viendo de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Con José Luis tenemos una anécdota, ¿sí? Una anécdota en Resplandece, eso lo vamos a compartir. En Resplandece empezamos en el 2015. 2015 fue nuestro... 2015, ¿no? Sí, fue nuestro primer Resplandece en el Cerro San Cristóbal, en la iglesia Nazaret. Ahí le enviamos un saludo a la iglesia Nazaret. Claro. Y José Luis era el predicador, el principal invitado ahí, el predicador principal. Y el asunto está que ya faltaban un momento, dice, ya llega José Luis, lo llamo. José Luis, ¿dónde está, pastor? Un tráfico terrible. ¿Te acuerdas que era un tráfico que no pudo llegar José Luis? Se quedó en el tráfico, ahí en la Panamericana Central, se había caído esos camiones, un tráiler, y no entraba ni para adelante ni para atrás. Y así fue como ese día nos quedamos sin el expositor principal. Eso fue el 2015, imagínense, toda una experiencia. ¿No? Pero fue hermoso porque a la larga Dios luego lo tuvimos a José Luis en otros eventos a nivel de jóvenes, lo tuvimos en la pastoral juvenil también, de ahí estuvo en el aniversario de jóvenes, en el último aniversario. Y ha sido una bendición, José Luis, tu vida para la iglesia, para la juventud. Y gracias una vez más por estar con nosotros en Resplandece. O sea, me saqué el clavo, pastor. Sí. Y bien sacado. Sí, sí. No, a usted, pastor, hay tantas anécdotas en realidad, ¿no? Porque yo recuerdo, y otro día lo contaba, porque usted me invitó para venir a este programa. La primera vez que lo conocí fue cuando usted era director del Centro Teológico, ¿no? Sí, ahí fue. Y me invitó a poder dar un conversatorio a los chicos de un salón, me acuerdo. Sí. No sé qué curso era, y ahí lo conocí. Y luego de eso, pues Dios ha permitido poder conocernos más y coincidir inclusive. Viajar a provincia también. Viajar a provincia, ¿no? Sí. Que también sus anécdotas tiene, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ahora, pastor. De alguna manera también ahora lo veo como conductor, y ya me contagió porque ya le contaré acerca de lo que también el día de ayer ya hemos prácticamente iniciado, un programa muy similar, también para alcanzar a mucha gente que necesita escuchar de la obra de Dios, que es maravillosa. José Luis, estamos viendo un poco tu biografía. Empezaste el teatro bien joven, ¿no? Sí, bueno, sí, bastante joven.
¿Cómo te diste cuenta que eras para ser actor? Porque ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo decidir? Porque normalmente la juventud decide, dice, bueno, yo quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser abogado, ¿no? Y tienes el perfil y te vas proyectando, ¿no? Pero ¿cómo a ti te nace la idea, el perfil para decir, no, yo quiero ser actor? Bueno, tiene mucho que ver con mi padre. Mi Ya. papá, yo recuerdo de muy pequeño, nos hacía ver en ese televisor blanco y negro las películas, las cobolladas, como él decía, ¿no? Ya. Los grandes actores, yo tendría unos 9, 10 años, hasta un poquito menos. Veíamos las películas de John Wayne, Clark Gable, Alan Ladd, Humphrey Bogart, James Cagney, ¿no? Como me acordaba. Santo. Y me gustaban las películas y conversaba con mi padre acerca de las historias. Pero lo artístico también vino por el lado de él, que quiso alguna vez ser actor, pero también mi madre cantaba de pequeña. Ah, mira. Producto del cual, bueno, uno de mis hermanos, que ya no está con nosotros, era animador y cantante, y tengo un hermano, el hermano mayor, el primer hermano, que es cantante. Él sacó los discos de 45, ¿Ya? él cantaba en una agrupación que se llamaba Los Titanes, y yo de pequeño lo vi en televisión, en Trampolín a la Fama, no sé, bueno, Claro. los hermanos mayorcitos que no vean, aunque este es un programa para jóvenes. Yo era pequeñito y iba a verlo a los conciertos. Yo canto un poquito, no tan bien como mis hermanos, ¿Ya? pero me ganaban las películas, las historias, y debo decir que mi padre fue de alguna manera quien me inculcó ese deseo, ese bichito de querer convertirme en artista. Ahora, yo soy atípico actor, porque normalmente cuando uno le pregunta a los actores le dice, sí, bueno, yo actuaba en el colegio, yo cantaba, yo recitaba, yo levantaba la De mano. niño tenés y un todo. perfil ya. No, yo no. No. O sea, tenía toda la intención de querer convertirme en artista, y lo cuento en la historieta que, bueno, muchas de las personas de la iglesia seguramente ya lo tienen. Quería levantar la mano, pero la timidez me ganaba. Ya. Y habían los 2 o 3 chicos más impetuosos que cantaban, bailaban y todo, y me ganaban. Y así me mantuve hasta los años 80, que terminé el colegio, me empecé a trabajar y tenía que tomar una decisión. Claro. Y mi papá quería que yo me convierta, como lo acaba usted de mencionar, pues en esa profesión que en ese tiempo era bastante destacable, ¿no? Ser doctor, abogado, ingeniero, arquitecto y todo. Entonces cuando yo le dije, papá, yo en realidad lo que quiero ser es artista, ser actor, no me quiso apoyar. Y quizás con razón, porque cuando cuento mi testimonio en las iglesias hablo de los años 80, pastor, y usted sabe que en los años 80 era una época crítica a nivel económico, social, Exacto. pero también violenta, ¿no? Sí. Vivimos el terrorismo durante casi 14, 15 años, veíamos muertes en las calles, no habían las productoras de televisión, de ficción o de telenovelas que el día de hoy podemos gozar. Prácticamente las películas, yo recuerdo que se estrenaban o se hacía una película cada 5 años. Wow. Entonces no habían producciones, entonces con razón mi papá no veía expectativas económicas o de un futuro destacable en ese tiempo. Pero bueno, impetuosos como somos, creyendo y teniendo fe en lo que podíamos lograr, inciertamente también, pero con fe, decidí dar ese paso hacia ese destino que luego lo he visto confirmado con mi carrera, pero ¿Entraste a estudiar? me matriculé en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Wow. Santo Dios. Sí, fue una cosa muy graciosa porque yo cuento que primero me fui a la Escuela Nacional de Música porque yo quería ser cantante en vista de que no conocía cómo entrar al mundo de la televisión y del teatro, pero me dijeron que se estudiaba 5 años para ser cantante profesional. Wow. Y yo dije, no, pero yo quiero la fama, lo quiero en 2 meses. Pensaba que podía ser famoso inmediatamente con que la gente me escuchara cantar. Y a unas 10 cuadras más o menos del Instituto de Música estaba la Escuela Nacional de Arte Dramático. Wow. Cuando subo, una señorita me atiende porque estaba media vacía la escuela. La anterior chica de música me decía que había que dar examen
varios exámenes. Y ella me dijo, pasa, ¿vienes a la escuela? Sí, ya, perfecto, matricúlate. Y el día lunes empezamos. Uy, Yo le dije, pero sin casting, nada. sin nada. No, me dice, pagas y todo. Resulta que había sido la academia de preparación para postular a la escuela, yo no me había dado cuenta. Ay. Mira, ¿ve? Sí. Entonces, todo eso, ¿estudiaste cuántos años? ¿5 años? Sí, ahí se estudia 5 años. 5 años. Pero es curioso porque en realidad se estudia, y en ese tiempo, no precisamente para actuar en televisión, era Teatro. para poder representar Obras las teatrales. obras teatrales tan difíciles que los grandes autores teatrales habían legado, ¿no? Y entonces nos preparamos para poder representar, porque es un arte, la interpretación es un arte. Y fue difícil la decisión, porque en el contexto que tú estás contando, aparte de la crisis económica, la violencia que estábamos en ese tiempo, vivir del teatro en ese tiempo era... Sí, como hasta ahora también, claro que ahora hay mayores posibilidades, digamos, pero sí era bastante, Claro. era como decía el dicho, ¿no? Te vas a morir, en el arte te vas a morir de hambre, ¿no? ¿No? Sí, bueno, me convertí en actor, trabajé durante 3 años consecutivos con grandes actores, porque también esa es toda una anécdota. Yo al mes nomás de haber entrado a la Escuela Nacional de Arte Dramático, me invitaron a participar en una obra profesional. Ah, qué bueno. Y con la osadía de un joven dije que sí. Y no sabiendo que eso, el mundo de la interpretación es un mundo bastante disciplinado, bastante consagrado y difícil en realidad para poder interpretar los grandes personajes. Pero así empecé, entre estudiando y la práctica me fui convirtiendo en el actor de experiencia que el día de hoy... En ese contexto que te movías, ¿qué actor a ti te inspiró? Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Retrocediendo un poco ya para dar ese salto a querer convertirme en el artista que yo de alguna manera decidí ser, hubo una película que seguramente se recordará o la gente que lo puede buscar en YouTube, que se llama Cumbres Borrascosas. Wow. El actor que representaba, yo tenía 12 años, el actor que representaba esa historia se llamaba Laurence Olivier, ¿Ya? considerado el mejor actor del mundo en esa época. Wow. Ahí estaba junto a una actriz que se llamaba Merle Oberon. Era una historia de amor de un plebeyo con una mujer adinerada y todo esto, que se enamoran y se van a... Era un amor prohibido y se van a las cumbres borrascosas a decirse cuánto se amaban. Pero el destino los separa, ¿verdad? Y él se convierte, porque él era un plebeyo, luego se convierte en un aristócrata y viene a recuperar el amor que él había perdido. Una historia muy bonita que me hizo llorar, porque al final ambos mueren de amor prácticamente. Y con esa inocencia de niño de 12 años dije, yo quiero hacer lo que ese actor hace. Wow. Y así empecé, con ese deseo. Él fue, y la gente creo que lo recuerda, si lo busca, él... hizo muchas películas, es muy respetado en Hollywood, ganó Oscar también. Y bueno, para mí es un referente, ¿no? Como el otro actor que para mí es un referente en su época juvenil fue Robert De Niro. Ah, mira. El tremendo actor de Robert De Niro que hizo muchas películas de transformación de personajes que él hacía. Y lo último que tengo como actor es Gary Oldman, que es un actor que también se transforma, también como Daniel Day-Lewis, ¿no? Mira, Son qué tremendos bonito, actores que son referentes para mí. Pero son cosas, cuando yo te veo actuar, te transformas, te metes en el personaje, ¿no? Te metes en el personaje y eso a mí me inspira, ¿no? Como que te metes tanto en el personaje que te olvidas de que eres José Luis en ese momento, ¿no? Pero esa es la idea de la actuación, ¿no? Meterse en el personaje. Sí, en realidad hay esas dos características de interpretación, ¿no? Que son válidas. Está el actor que no se transforma, pero transmite bien, ¿Ya? pone sus emociones, no necesitando quizás una caracterización. Pero está el otro actor que es lo que me gusta a mí, poder transformarme físicamente también, ¿no? El peinado, la mirada, inclusive la forma de hablar. Yo te he visto en varias. Y todo eso, en varias telenovelas que hemos podido hacer sí. eso. En el teatro, que hay una mayor libertad para poder crear y mayor convención, porque en el teatro
puedes hacer pues prácticamente un personaje totalmente distinto que pudieras hacer en televisión, porque la televisión es limitada también para eso, ¿no? Sí. Por el tiempo, ¿no? Es por el tiempo y también por el perfil, ¿no? Por el Claro. perfil del... Porque no se me puede creer, por ejemplo, que yo pueda hacer un personaje, pues, digamos, si tengo 20 años, de 80 años. Claro. No es creíble, digamos. Entonces llaman de acuerdo a la edad, ¿no? Pero en el teatro sí. Ahí sí te puedes En el teatro, porque el teatro de por sí tiene esa convención, ¿no? De creer que en esa transformación física, de movimiento, de caracterización, está representando a un hombre de esa edad, ¿no? Tú llegaste a una cumbre que fuiste premiado con un galardón, ¿no? Sí, bueno, el deseo de querer ganar un día un premio internacional, gracias a Dios lo pude conseguir, y de la mano de quien, pues, para mí fue un sueño también, porque en el año que lo conseguí, ya habíamos visto películas de él como director, muy reconocido, ganó premios a nivel internacional, nuestro querido, y hasta el día de hoy está todavía, gracias a Dios, con nosotros, Francisco Lombardi, ¿no? Wow. Que hizo películas que hasta el día de hoy son referentes, ¿no? La ciudad y los perros, La boca del lobo. Exacto. Y para mí fue un sueño, pues, que me eligiera para poder hacer y protagonizar Bajo la piel, una película que me dio el premio al mejor actor latinoamericano, nada menos que en Gramado, Brasil. Latinoamericano. Latinoamericano, Wow. sí. No, Perú, nada más. ¿Ah? No, ahí participaron Claro. brasileros, uruguayos, chilenos, Mexicanos, seguro argentinos, también. mexicanos, y creo que también habían los canadienses también estaban ahí. Ujú. Y bueno, dentro de todo eso, pues tuve la distinción de haber ganado ese premio que para mí fue una bendición de parte de Dios. Claro. Porque una de las cosas que cuento también en mi testimonio de mi acercamiento a Dios, porque a veces desasociamos, ¿no? La carrera quizás actoral o profesional con lo que Dios ya va haciendo en tu vida. Yo Exacto. esa película la hice en el año 96, pero yo empecé mi carrera en el 87, prácticamente casi 9 años 9 después. años después. Apareció esa película porque yo había probado de todo para poder llegar a ser un actor destacado. Me había preparado inclusive cuando lo contaba en la iglesia, yo había hecho ballet clásico, Wow. había hecho danza moderna, había trabajado en la ópera, todo con el afán de querer ganar experiencia para poder ser un mejor intérprete a nivel actoral. Había hecho televisión, había hecho teatro, ¿verdad? Y no llegaba a la oportunidad. Y un día recuerdo que cuando iba a intentar de ya dejar de actuar, le pedí una oportunidad a Dios, una sola oportunidad para poder lograr lo que me había propuesto. Y Dios me respondió. Qué bueno. Dios me dio ese regalo de hacer Bajo la piel, que para muchos críticos y también el gran público es la mejor película de Francisco Lombardi, donde tuve la tremenda oportunidad también de poder trabajar con un actor muy querido en el Perú, que ya no está con nosotros, nuestro querido y apreciado y tremendo actor, cantante, Diego Berti, ¿no? Nuestro Mira. querido Diego Berti, que ya no está con nosotros. Él participó ahí como actor secundario, yo era el protagonista, y mire qué sueño, con el mejor director, con el mejor actor, siendo secundario Exacto. de este humilde trabajador del arte. Un regalo de Dios. Sí, sí. Un regalo de Dios. Estabas en la cúspide, de pronto la fama, todo lo que los actores de un momento quieren. Así es. Pero cuéntanos cómo se presentó el hecho de que un día digas, no, yo necesito de Dios, ¿no? Necesito de Jesús. Tú contaste algo un día, pero quiero que aquí a los chicos le puedas contar. ¿Quién fue esa persona que se atrevió a hablar a José Luis Ruiz de Jesucristo, ¿no? Porque a Sí. veces tenemos prejuicios, ¿no? Sí, sí. Y los prejuicios dicen, no, yo cómo voy a llegar a predicar a este actor o a este empresario, o cómo le voy a predicar a tal fulano, no te está en un nivel más alto, ¿no? Y hay prejuicios que nos alejan sin creer que aún esa gente que está en un nivel económico alto, o en popularidad, o en éxito, está vacío por dentro, que necesita a Dios, y a gritos. Así es, hasta ¿no? el día de hoy. Hasta el día de hoy sé que los jóvenes ahora pues no van a recordar a muchos actores que ya no están, pero sí hay muchos presentes el día de hoy, ¿no? Y los conozco, he trabajado últimamente con ellos. Y no saben, chicos, la tremenda necesidad que ellos tienen, como yo también lo tuve un día, Exacto.
y gracias a Dios entré a los caminos de Cristo. Ellos necesitan del Señor. Por eso a veces se sorprende mucha gente que a pesar de yo estar en el mundo cristiano, sirviendo a Dios, he vuelto a la televisión. Y eso un poco lo voy a contar también a los jóvenes, ¿no? Y le contaba precisamente, dándole testimonio a la persona que me trajo el día de hoy, porque él no conoce al Señor, aunque cree. Y me contaba, pastor, ¿cómo hace usted? ¿Cómo es que vuelve usted siendo pastor a la televisión, ¿no? Y tuve que contarle lo que creo que es para todos, no solamente los pastores, sino todo aquel creyente, ¿no? Entonces, yo tenía un sueño, que era convertirme en actor. Yo provengo de una familia humilde en ese tiempo. Mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para darnos lo mejor. Soy el octavo de 8 hermanos. El último. El último. El wincho, como dicen en la selva. El conchito, como decía mi mamá, ¿no? Y yo veía las necesidades, aunque eran comerciantes, veía las necesidades de ellos y tenía este sueño de quererme convertir. Y yo les decía inclusive a mis compañeros de la Escuela de Arte Dramático que yo un día voy a ser un actor reconocido en mi país. Entonces, como todo joven, como lo acaba usted de mencionar, yo creo, yo sí lo creía, Claro. pero yo creía en el trabajo. Exacto. Creía en la disciplina, creía en mi capacidad para poder hacer si yo me dedicaba de lleno a poder cumplir ese sueño. Y fue así que comencé a trabajar, a estudiar, a trabajar y a poner el 100%. Y lo cuento en mi testimonio, mientras mis compañeros románticos, ellos como todo joven en ese tiempo, tocaban su guitarrita y se juntaban para poder cantar entre ellos, o se enamoraban también, qué sé yo. No, mi objetivo era el arte, ser actor, convertirme, vivir de esta profesión. Y ahí me metí a estudiar, me metí a experimentar también en otras disciplinas artísticas como el ballet, como la danza moderna, como el canto también en la ópera, porque también trabajé en la ópera. Con tal de enriquecer y ganar experiencia, trabajé en teatro para niños, animaba inclusive fiestas infantiles, ¿no? Todo con el afán de crecer, de meter en este baúl de experiencia una serie de cosas para poder transmitir, ¿verdad? Y fue así que comencé a hacer mi carrera. Yo empecé, amado pastor, trabajando con profesionales, porque me desafiaron a mí. ¿Tú quieres trabajar? Yo nunca había actuado en mi vida, era alumno y me metí a hacer obras de teatro. Y así fue el espaldarazo. Trabajé con Luis Álvarez, con Inés Sánchez Aizcorbe, con Walter el Zambrano, que los chicos les mencionan seguramente quiénes serán. Luis Álvarez fue considerado el actor, digamos, más destacado de nuestro país en ese tiempo, un primer actor, y aprendí de ellos. Claro. Trabajé con los mejores directores, así de plano. Trabajé con Reinaldo Arenas, con Alfredo Burón, creo, con Marta Figueroa, con actores que ahora, por ejemplo, los chicos conocen como las personas de la televisión o los artistas de televisión. Me esforcé tanto, entré a trabajar a las telenovelas. Trabajé en Natacha, con Diego Berti, con Paul Martán. Luego trabajé haciendo miniseries con el señor Michel Gómez, con Óscar Carrillo, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Para tener experiencia, trabajé en Los de Arriba y Los de Abajo, una telenovela que fue un boom en ese tiempo, el año 94, pero no llegaba el espaldarazo, no llegaba el espaldarazo. Y como cuento hace un rato, le pedí a Dios esa oportunidad, Dios me la dio, lo tomé, me convertí en el mejor actor latinoamericano del año 97, y yo pensé, a su pregunta, que llegado ese momento, yo iba a ser por siempre muy feliz. Tenía reconocimiento internacional, tenía un premio en mis manos, tenía el respeto de mis compañeros, tenía una mejora económica porque había ganado un premio y estaba de amores con la mujer que es el sueño de uno, ¿no? Una chica hermosa, maravillosa. Y dije, no me falta nada. Sin embargo, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué siento que algo me falta? Que estoy incompleto, que tengo dinero, tengo fama, tengo reconocimiento, estoy trabajando con uno de los mejores actores, me está dirigiendo el mejor actor del Perú, estoy enamorado,
algo me falta, hay un vacío, no sabía cómo explicar. Recuerdo que terminé la película y me contrataron para una telenovela que se llamaba Lluvia de Arena, donde protagonizaba nuestro querido Salvador del Solar, que ha sido ministro de Cultura y ex premier de la República. Yo era el malo de la historia, para variar. Y llegué con todos los honores. Nos fuimos a grabar a Paracas. Wow. Paracas está a 5 horas de Lima. Llegaba como el actor reconocido. Y me acuerdo que me dieron una habitación personal para mí. Santo Imagínense, Dios. ¿No? Una habitación bien atendida, con toda la alfombra roja, ¿no? Pero estando solo necesitaba conversar. Y había un grupito de actores no tan conocidos, que si lo menciono la gente ni va a saber, ni aún los que ven televisión actualmente. Y hubo una persona allí que se atrevió a hacer algo que a veces los cristianos no tenemos la osadía de poder hacer. Él me comenzó a acercarse a mí, porque a veces respetamos mucho a los actores que están arriba. No, pero él se mostró muy fresco, porque era libre, pastor. Él tenía esa libertad de haber encontrado algo que yo decía, este chico es muy fresco, muy abierto, ¿no? Y me comenzó a hablar y también notó en mí algo que me estaba faltando. Y un día recuerdo que me dijo: José Luis, eres un actor, un buen actor, tienes el reconocimiento de tus compañeros acá, yo simplemente soy casi un extra, pero yo tengo algo que tú no tienes. Wow. Y yo que estaba en búsqueda de ese algo, le digo: ¿a qué te refieres? Yo tengo algo dentro de mi corazón que me ha dado la alegría que no veo en tus ojos. Uy, santo. Y yo te quiero hablar de esa persona y te la quiero presentar. Y yo digo: ¿quién es esa persona? Tiene un nombre que es hermoso y maravilloso, que tú alguna vez has escuchado acerca de él, pero que no te has aproximado a él, pero que está en mí y te lo quiero regalar. Su nombre es Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Y eso lo dijo con tanta verdad y uno como es actor, uno se da cuenta cuando te están mintiendo o no. Exacto. Pero vi en él esa sinceridad, esa convicción, esa libertad de poder decirme en esa situación hermosa de plenitud que vi en sus ojos lo que a mí me faltaba. Y él me invitó, me dijo un día: te quiero invitar a mi iglesia, José Luis, para que puedas escuchar la palabra de Dios. Mira, y yo debo decir que no fue fácil, ¿eh? No fue que ya el día domingo ya estuve ya en la iglesia. Claro, ¿no? Claro. Él insistió con amor. Y miren, esto puede servir para los jóvenes que nos están escuchando. Porque como toda persona que tiene fama y reconocimiento, él me invitaba a la iglesia los domingos. Y yo debo decir con cierta vergüenza que a veces me quedaba dormido, ¿no? No iba a la hora que él me decía que me iba a esperar en tal lugar para llevarme a la iglesia. Claro. O de verdad que me levantaba y decía: no, que voy a ir a la iglesia, ¿no? Claro. Pero ya el Señor estaba trabajando en mí. Pero lo hermoso es que cuando yo me encontraba con él, nunca te reclamaba, no, a pesar de que yo no iba, siempre con una sonrisa, y nunca me dijo: oye, te esperaba el domingo, casi una falla, yo estaba ahí. No me hablaba de eso. Dijo: Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo un poco así como decimos los jóvenes, medio palteado, así medio rochoso, ¿no? Y yo veía que no. Pero siempre al día de domingo, por si acaso, si deseas, el domingo está abierta te llevo a la iglesia. Wow. Wow. Y otra vez le hacía lo mismo, le hacía lo mismo. Y un día, porque creo que la palabra de Dios en él se cumplía, de que él era sal de la tierra. Exacto. Y luz de este mundo. O sea, él no perdió su sabor, el sabor espiritual que él tenía. Y entonces dije: eso quiero probar también yo. Y fui un día a la iglesia, me acompañó, me senté al fondo, como siempre lo cuento en mi testimonio, con mi gorro, con mis lentes, tapándome porque no quería que la gente me pudiera reconocer. Él siempre, por supuesto, muy respetuoso, ¿no? Porque entendía también, porque a veces queremos que la gente se convierta ya, ¿no? Claro, él tenía mucha sabiduría, mucha paciencia. Fue un amigo, un compañero. Y escuché la prédica.
Y esa palabra era para mí. Wow. Y ahí sentadito hice la oración de fe y han sido pues ya 28 años que estoy 28 años. en los caminos del Señor. Y ahora como pastor y ahí empezó mi caminar en Cristo. Empezaste a estudiar teología a los 5 o Sí, 6 años. sí, estudié, pero inicialmente me llamaron para poder dirigir las obras de teatro. O sea, el pastor se dio cuenta que un actor Sí, habló que había un actor que se había se convertido. había convertido. Y y eso también es importante que los jóvenes sepan, ¿no? Yo había trabajado, ya conocen el background del cual yo me acerqué al Cristo con mi carrera profesional, actuando con directores profesionales Claro. y todo esto. Y el director del Ministerio de Arte era un cantante y no un actor. Wow. Un cantante siendo el director de actuación. Imagínense. Entonces yo me decía, ¿qué hace un cantante dirigiendo actores? Como un actor que dirija músicos. Claro. Y debo de decir que no me parecía bien. Como todo profesional, ¿no? Todo tiene que estar dentro de la línea en la que uno deba estar, si se ha Exacto. preparado, Exacto. ¿verdad? Y él me llama para actuar. Y él me daba órdenes de cómo actuar. Imagínense, a un profesional. Te estaba puliendo. Y yo decía, no sabe, ¿no? Al tiempo después me di cuenta que Dios no estaba trabajando mi talento, Claro. estaba trabajando Tu carácter. mi carácter. Exacto. Y toda esa crítica que inicialmente, como toda nueva persona que entra en los Exacto. caminos de Dios, entra con esta situación humana, ¿verdad? Con esta mente humana de que estas cosas deben ser así, asá, asá. Dios trabaja de otra manera. Exacto. Trabajó mi ego, trabajó eso que yo había construido, ese cuerpo humano que había construido de vanidad, de rigor inclusive, porque no me consideraba una mala persona, pero sí era una persona muy estricta para poder hacer las cosas, ¿verdad? Entonces Dios comenzó a trabajar mi paciencia, mi fe, mi paz, mi dominio propio. Y cuando me cayó el 20, como dicen los jóvenes, cuando entendí que Dios estaba haciendo eso, comencé a ser dócil a la voz de Dios. Gloria a Dios. Ya no lo criticaba, ya lo apoyaba, ya le daba ideas sin juzgarlo. Y fue así que vino mi promoción. Qué bendición. Al tiempo me ordenaron líder del Ministerio de Arte Gloria a Dios. y pude dirigir las obras de teatro de esa iglesia que bueno, fue bastante impactante y por eso me asombra gratamente y felicito a quienes en esta iglesia están haciendo teatro, Sí, sí, porque sí. hablábamos hace un rato fuera de cámaras de que el teatro es una herramienta potente si se hace bien para la gloria de Dios, ¿no? El Es mensaje verdad. que puede haber dentro de una representación teatral es tremenda para Sí. ganar personas para el Señor, ¿no? Estudiaste teología, estuviste ya entrando en la parte ya ministerial y hubo un tiempo donde estaba full. Yo te veía solo en Facebook nada más porque estabas por aquí, por allá y llegó el momento en la que tú dijiste, no, ahora ya teniendo la parte pastoral, ministerial, retorno otra vez a televisión. Sí. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue esa decisión que tú entraste ahora, ya como pastor, a poder ir a un lugar donde se supone que el pecado abunda, ¿no? Pero ahí está, dice que somos luz del mundo, Amén. ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te fue fácil esa decisión? Bueno, Dios va operando en nuestra vida, Exacto. nos va dando luz para poder seguir su senda, ¿no? Yo, para poder entregarme de lleno, porque yo seguía trabajando en televisión y sirviendo al Señor, no era pastor todavía, pero ya fui viendo el llamado de Dios a mi vida. Y creo que cada uno de nosotros ve el llamado de Dios y tiene que tomar constantemente decisiones para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo fui viendo y lo fui aceptando.
y fui yendo hacia esa necesidad de abandonar la televisión para poder entregarme a esa preparación que Dios tenía para poder edificar el cuerpo de Cristo. Yo ya estaba completo, ya tenía a Cristo. Claro. Ya no necesitaba de la televisión, ya Él me había enamorado, ya me había llenado y dije, Señor, yo estoy en tu obra 24/7. Y es ahí que nos conocimos, pastor, Sí, sí. que pude viajar, pasando situaciones bastante duras con la salud de mi madre. Sí, yo me Tenía la acuerdo de eso. iglesia, cuando me habían nombrado pastor, estamos hablando del 2012 más o menos, el Señor me llama a dejar la actuación para dedicarme al ministerio. Viajaba por todo lugar, costa, sierra y selva, viajé por Latinoamérica, servía en mi familia, a mi madre, a mis hermanos y también la iglesia. Y dije, bueno, pues Señor, si no vuelvo, no vuelvo. Estoy dentro de tu voluntad y para mí es suficiente. Tú eres mi proveedor, no tendré mucho, tengo poco, pero tengo lo más grande que eres tú. No necesito más. Y en ese acto de obediencia, el año 2021, me acuerdo mucho, recibí una llamada de teléfono que me dice una productora, José Luis, nos interesa trabajar contigo. Y yo estaba por irme a la selva a hacer una película, a dirigir una primera película mía con pasaje en la mano. Ese fue un sábado. Yo me iba el viernes siguiente a la selva a hacer la preproducción de la película en Moyobamba, que es donde estoy viviendo también, con un grupo de gente de allá, y me llaman para volver a la televisión. Pero fíjense que yo le dije que no podía, porque me iba a hacer la película. Preproducción. Pero eran como las 10 de la noche, a las 10:30 de la noche me vuelven a llamar. Y yo recuerdo que estaba con un director esa noche celebrando porque era un día anterior al Día del Padre. Estábamos comiendo y todo eso. Y me dijo él, oye, ¿quién te ha llamado? Me han llamado de una productora de televisión, pero me dice, acepta. Él no es cristiano, aunque es creyente. Le digo, no, yo me voy a hacer una película, pero además no creo que Dios quiera que yo vuelva a la televisión. Y me llaman a las 10:30 de la noche. O sea, que lo llamen a uno a las 10:30 de la noche ya hay algo raro ahí, porque normalmente trabajan hasta las 7, hasta las 8. Yeah. Y dije que no otra vez más. No, le dije, por favor, yo tengo un compromiso, me voy a hacer una película. Y a las 11 de la noche me vuelven a llamar. Wow. Y entonces el director que está ahí me dice, oye, bueno, de repente Dios está queriendo que tú vuelvas pues, a la actuación. Entonces me llamaron y le digo, mira, dame 10 minutos y llámame, porque yo tengo que hacer algo para poder responderte si vuelvo o no. Entonces le pedí a mi amigo un tiempo, me puse a orar, oré al Señor, le dije, Señor, ¿tú quieres realmente que vuelva? ¿Realmente quieres que vuelva? Yo sé que es para hacer luz allí. Exacto. Ha llegado el tiempo quizás, Señor, de ir donde están la gente que un día trabajé con ellos, que también yo sé que ellos necesitan. Quizás para esto también me has preparado, no solamente para edificar el cuerpo de Cristo, sino también para alcanzar a ellos que como yo también están perdidos, Señor. Así que le dije al Señor, yo voy a llamar al pastor de la película que voy a hacer, con el pasaje comprado, pastora, Wow. de avión. Si él me dice que no hay problema que yo regrese, eso viene de ti. Wow. Y el pasaje, no sé, él me dirá qué hay que hacer. Claro. Lo llamo al pastor, le digo, pastor, Le cuentas toda la historia. le cuento, mire, me han llamado y ya depende de usted, pastor. El compromiso es con Dios y con usted, me voy a hacer la película. Y yo sé que ahí no voy a ganar nada. Yo quisiera volver a la televisión porque sé cómo paga la televisión. Claro. Pero ahí no está mi corazón. En el dinero no está mi corazón, sino en la obra de Dios. Así que considere eso y si usted me dice que no vuelvo, no vuelvo. Y si no, vamos a hacer la película. Yo ya había hablado con un grupo de gente allá, me estaban esperando, pastor. Wow. Santo. Y él me dice, mire, siervo, esa gente necesita de un hombre que les hable de Dios. Wow. Y Dios lo ha sacado un tiempo
Y Lo ha ahora usted preparado. tiene que volver ahí a hacer luz en ese lugar y traer salvación con el mensaje de Jesucristo. Y digo, pastor, ¿y el pasaje de avión? No se preocupe, no sé, se lo regalaremos no sé a quién, pero usted vuelva a la televisión. Mira, qué Y fíjese, bendición. pastor, y sentí paz y vi la obra de Dios, porque ese era un personaje insignificante, el personaje que la gente lo conoce como Chuy, ¿no? Era simplemente el chofer que manejaba. Porque además yo les dije a ellos, miren, yo en realidad, usted sabe, yo senté el precedente. Claro. Ustedes saben que soy cristiano, saben que soy pastor, y yo sirvo los domingos y tengo los días de semana charlas que doy también. No te preocupes, queremos trabajar contigo. Wow. Ya le digo, entonces, y no quiero mucho texto, porque no tengo tiempo para aprenderme los textos. No te preocupes, José Luis, no tiene mucho texto. El caso es que ya el lunes estaba grabando ya con ellos, con mi terno y todo. De chofer. De chofer que abría y cerraba puertas. Claro, mis compañeros actores e inclusive la gente de las camarógrafas, que también son mis amigos porque trabajan años ahí, me decían, oye, pero ¿cómo has aceptado ese papel? Tú has ganado un premio, eres un tremendo actor y todo. Y bueno, ya usted sabe, pastor, que cuando ya Dios está con uno no mira la dimensión del papel, Exacto. sino la misión que uno tiene que cumplir Exacto. para poder glorificar el nombre de Dios. Entonces ya eso de ser protagonista y todo eso, la verdad, Dios se encarga. No calzaba ahí ya. No, y fíjese que al final Dios se glorificó porque Sí, eso ese te iba a preguntar. personaje creció tanto que se convirtió casi prácticamente en el protagonista la primera temporada, la segunda temporada y la tercera temporada, ¿no? Eso te iba a preguntar porque estábamos en plena pandemia. Sí, yo vi la obra, yo vi la gracia del Señor porque muchos de mis compañeros se enfermaron y andábamos, recuerdo, tapados la boca para no contagiarnos. Y fíjese que yo era el chofer que para grabar dentro del carro tenían que cerrar las ventanas porque se filtra el sonido. Claro. Y yo no usaba mascarilla. Todos los camarógrafos, los otros actores usaban mascarilla y yo no usaba mascarilla. Y nunca me enfermé, mi estimado pastor. Vi la gloria de Dios, Y ahí es vi la mano de Dios. cuando el protagonista del chofercito empezó A subir, a efectivamente, crecer, ¿no? a Porque la crecer. gente lo pedía también. Sí, yo vi la mano del Señor allí, la gracia del Señor abriéndome las puertas. Yo sorprendido de que a este personaje que finalmente se convirtió en el malo, ¿verdad? Empatiza con la niña Exacto. y la gente lo comienza a querer. Lo empieza a querer. A Ese querer. es el punto, que el personaje querer. era malo. Era malo, ¿no? Además, era un asesino en realidad, ¿no? Exacto. Pero el hecho de proteger a la niña, de querer a la niña, de estar con la niña, se ganó el corazón de la gente. Y también, pues, de alguna manera, la propuesta que pude hacer de ser como un niño con ella, ¿no? No ser el hombre adulto que juega con una niña, sino el niño, el hombre malo que se convierte en un niño cuando tiene que ser como un niño, en realidad, con una niña, ¿no? Entonces, toda esa empatía y esa química gustó tanto que, bueno, tuvo una gran aceptación. Ahora mismo que hice un en vivo a través de TikTok, ya no me llamaban como mi nombre, me decían Chuy, hola Chuy, ¿no? Así que la verdad que fue la obra de Dios. Y claro, por supuesto, tuve la oportunidad de poder dar testimonio. ¿No? Y predicaste mucho más, sí, mucho más que en otras oportunidades, porque me acuerdo que luego que terminó la película, tú te ibas a un lugar sí. y la gente venía y no te decían José Luis, sino decían el Chuy. Chuy, sí, yo recuerdo que, y eso le hablaba a mi querido amigo que nos ha traído el día de hoy, me decía, pastor, pero ¿cómo es que usted vuelve? Porque yo le digo, mira, nosotros ahora ya los cristianos tenemos una única misión. Exacto. Jesucristo dijo, id y predicad a toda criatura. Exacto. Entonces, la misión que tenemos es hablar acerca de la obra de Cristo para salvación a todo aquel que Dios nos permite poder predicarle. Entonces yo he vuelto ahí no porque no me atrajo el dinero, ni siquiera la satisfacción de actuar, aunque es una satisfacción actuar, sino la misión de poder llevar el mensaje de salvación
a quien Dios disponga que pueda ser salvo para ese momento, ¿no? Y aprovechar toda circunstancia, porque yo dije, bueno, pues, el personaje tiene cabida, yo mismo invertí para poder viajar. Sí, yo Y veía eso. hice una ruta, me acuerdo, esto fue muy gracioso, pastora, porque la idea mía era llevar el mensaje a los colegios, a las universidades, a los institutos, ¿no? Y llego un día, creo en Cajamarca, entré a un colegio secundario y cuando entro habían niños, mamás, y porque era prácticamente como una prédica lo que iba a dar. Exacto. Y me recibieron con la música de la novela y los niños, chuy, chuy. Ya que podía predicar de tema bíblico, comencé a tomar en esa sabiduría que Dios nos da acerca del personaje, ¿no? Porque él empieza siendo un hombre malo, que luego se arrepiente y se vuelve bueno, Exacto. y luego muere y se va al cielo y regresa como un ángel, ¿no? Exacto. Entonces tuve que de alguna manera tomar la historia del personaje para poder llevar el mensaje de Jesucristo, que creo que es lo que todos debemos hacer. Claro, al final lograste la misión que Dios te mandó a hacer. Sí. Porque yo me acuerdo que fuiste a Trujillo, Cajamarca, Sí, estuviste en viajé. provincia, estabas en los colegios. En los colegios. Y el cartel salía, ¿no, José Luis? El Chuy. El Chuy, sí, me acuerdo. Oye, pastor, como me decían los pastores, ¿cómo le presento? ¿Cómo lo voy a poner el Chuy para que la gente venga? Pastor, mire, Y la gente usemos venía, eso. la gente venía. La gente venía por Sí, ver al yo me actor, acuerdo, por yo ver me al acuerdo. personaje. Y creo que de alguna manera, como también Pablo lo hacía, ¿no? Él decía Exacto. que yo me hago como al griego griego, como al judío judío, como al Exacto. gentil gentil, con tal de ganar a alguien Exacto. para sí. Jesucristo, ¿no? Exacto. Y entonces tuve que amoldarme a poder transmitir este mensaje con ese personaje. Y creo que allá en la eternidad, cuando estemos juntos, muchos se dirán, oye, yo fui a verte cuando escuché la palabra cuando hacías de Chuy, ¿no? No, pues fue bueno y es espectacular ver cómo Dios, en un momento difícil de nuestra historia peruana, porque Sí. estábamos en pleno COVID, Sí, sí. Dios empieza a meterte y la gente estaba encerrada y empezaron a ver el personaje y Dios empezó a poner gracia, ¿no? La gracia. Y fue de Dios el que te empezó a dar La y cumpliste gracia la de- misión. La gracia. ¿no? Es que yo creo, pastor, que cuando, eso le comentaba a la persona que me trajo, que cuando uno está en la voluntad de Dios, todas las bendiciones caen solas. Exacto. Dios te da una gracia especial, aún los errores, pastor. Mira, Entonces, aquí me equivoqué, la gente se ríe, ¿no? Pero es la gracia de Dios, hay algo Wow. hermoso y maravilloso. Cuando Dios está contigo, sientes seguridad de que estás haciendo la obra de Dios, hay un cuidado, hay una protección, hay una provisión de parte de Dios y hay una satisfacción de saber que estás ahorita que me haces agradando. acordar con esto, de que donde ibas, pues la gente te decía el chubi, ¿no? Me acuerdo que fuimos a tomar un desayuno con mi esposa. Sí. Sí. Y tú llegaste con tu gorrita y tu lente. Y estábamos desayunando todo y el momento de la foto, de poder compartir algo, el que servía dice, una consulta, él es actor, ¿verdad? Él es el Chubi. Sí, 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 sí. Y la gente, bueno, era que ya salíamos porque la gente empezaba a acumularse. ¿ya? Sí, Bueno, sí, sí. pero No. Dios empezó a actuar en una Amén. forma especial, ¿no? Amén, Y amén, qué bueno amén. que ahora estás en el medio de la actuación, regresaste otra vez a televisión. Sí, después de 2 años. sí. Claro, y ahora sigue, pues hay varias Sí, sí. novelas que estás haciendo. Terminó la novela Luz de Luna. No estoy en la cuarta, aunque me dicen que vuelva a la cuarta. No sé, ya depende de la productora, porque ahorita está en la 4ª temporada, Ya. que dicen que es el final. Bueno, terminó la novela, me dediqué, viajé por Europa, invertí lo que había ganado para poder viajar, a predicar prácticamente. Y después de 2 años me han vuelto a llamar. Trabajé en Eres mi sangre, una telenovela que lo hice en 4 meses más o menos. También en La voluntad de Dios, porque Exacto. ese personaje era simplemente para unos días de grabación. Ah, Y también. pegó tanto que me quedé hasta el final de la novela. Y ahora estoy ya en ese sueño que he tenido durante muchos años, de armar una pequeña productora personal
para comenzar a realizar contenido en las diferentes redes. Voy a abrir un podcast. Ya grabé el día de ayer uno que me he entrevistado a mí mismo. Empezamos así el podcast, ¿no? ¿Ya? Se llama Más allá del éxito. Más allá del éxito. Más allá ¿Cómo del te éxito. encuentran en las redes, en el podcast? Eso todavía no. ¿Ya? Yo estoy como José Luis Ruiz, pero todavía no he colgado nada. no has Estamos colgado nada. acumulando material Material. para ya anunciarlo próximamente. Hoy he hecho un en vivo, pero vamos a hacer diferente con programas, con contenido, y también vamos a hacer ficción. Así Qué que bueno. los jóvenes que me están escuchando, que les gusta la actuación, vamos a contar con ellos también, porque Amén, vamos a hacer... amén. Estamos creando historias de 5 minutos para Navidad, Ah, interesante. para en este mes de noviembre y diciembre poder lanzarlo, siempre glorificando el nombre de Cristo, ¿no? Acá hay como 40 chicos que están en... Sí, los he visto la vez pasada acá. Sí, sí, sí. Así Buenos que actores. Si quieres, ahí están. Sí, ahí me he encontrado con el profesor, que no sé David. cómo se llama, David, que me dijo, Juan David. cualquiera de mis actores, el 20% para él. Vamos a ver, le digo. Entonces ya hemos coordinado ya bien, así que chicos, atentos al llamado aquí en la iglesia un día domingo que el pastor va a poder llamarlos al casting. Ay, señor, qué bueno. Cuéntanos eso. Eso entonces vas a hablar de noticias, buenas noticias. Sí, el podcast tiene la misión de poder hablar inicialmente con artistas cristianos conocidos, Ya. pero también creyentes. Hay Ya. gente creyente, no necesariamente cristianos, o perdón, evangélicos. Vamos a hablar acerca de cómo consiguieron el éxito, Ya. lo humanamente posible y sus experiencias como personas para poder, como yo, antes de conocer al Señor, pero que hay algo más allá. Ah, mira, interesante. Que hay algo más allá del éxito, el encuentro que tuvieron con lo divino, con nuestro gran Dios, que les dio ese equilibrio perfecto y les regaló la vida que el día de hoy están disfrutando. Por eso le llamamos más allá Del éxito. del éxito, ¿no? Ah, interesante. Y luego también hemos ideado un programa que se llama Buenas Noticias. Ante tantas malas noticias, Una buena. las buenas noticias que podamos dar, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Pero siempre cerrando de que la mejor noticia que podemos tener y disfrutar es de la obra que Cristo hizo en la cruz y que nos ha regalado la salvación y la vida eterna. Amén. Siempre cerramos el programa así. No hay mejor noticia que esa, pastor. Y nos tienes que dar todo el link para poder ser parte de Sí, eso. sí, vamos a ir, bueno, voy a hacer un trabajito de poder ir a todas las iglesias, saludar a los hermanos, porque eso también es importante, ¿no? La difusión que podamos hacer acerca de lo que el programa representa. O sea, que nos están dando la primicia. Claro, aquí, ¿no? Resplandece, tiene Resplandece. y es por algo, resplandece. Claro. Esto va a resplandecer, mi Amén, querido pastor. amén. Entonces, y eso como otros contenidos también, ¿no? Qué bueno. Vamos también un poquito, como le comentaba, afuera de cámaras, a poder instruir al pueblo de Dios y también, por supuesto, a las autoridades de cómo bíblicamente nosotros tenemos que estar informados para poder saber tomar decisiones de quiénes nos van a gobernar a nosotros. Ah, qué también. bueno. Para eso vamos a ir a las historias bíblicas. Hay una serie de cositas muy bonitas que vamos a poder realizar y un sueño muy particular es acerca de una serie que la vamos a llamar El Carpintero, Wow. que es la historia de un Cristo que hay dentro de una prisión que tiene la misión de salvar a todos aquellos que entran ahí llevándoles el mensaje de salvación. ¿Y ese nombre de la productora cómo se va a llamar? Estamos ahí, estamos orando al Señor, estamos guardando material Qué bueno. Qué bueno. para poder, llegado el tiempo, ya me imagino que en este mes que pasa, comenzar a darle difusión, ¿no? Qué bueno. José Luis, se nos fue la hora, mira, rapidísimo. Dios mío, 11:04. Parece que empezamos recién, pero ya estamos. Uy, hay mucho que hablar, pero contento, pastor, agradecido de que me haya podido invitar, de verdad. No, para mí un feliz de que estés en Resplandor. No va a ser la primera vez, por favor, así que vas a tener que escaparte siempre. Aquí estamos, Siempre pastor, para seguir conversando. Chicos, se nos fue rápido la horita, miren, al toque se fue una hora, pero gracias, José Luis. Unas palabras para los jóvenes. Sí, no hay nada accidental, ¿no? Mi primer programa, o el primer programa al que estoy viniendo a hacer un podcast antes de lanzar lo mío es Resplandece. Entonces es un llamado de Dios. José, resplandece, vas a resplandecer. Amén. Y creo que si tomamos con seriedad, dando ese paso de fe, teniendo la perseverancia
joven que me escucha, hermano o hermana en Cristo que me escucha, de ese sueño que viene de Dios para poder glorificar su nombre, llega el tiempo que Dios dispone para poder hacerlo. Así que te animo a que puedas perseverar en este llamado de parte de Dios o lo que Él ha puesto en tu corazón para poder conseguir lo que a su tiempo, como ha sido mi caso, Dios lo va a poner en tus manos para poder resplandecer. Así que tente paciencia, llénate de Cristo, Él te va a dar la fe, te va a dar el fruto del Espíritu para poder mantenerte en esta vida espiritual que vas a enfrentar con lo natural, pero saber que Él, como a mí, como a nuestro querido pastor y todos aquellos que creemos, el Señor nos va a sostener para, llegado el tiempo, poder hacer lo que Él ha puesto en tu corazón. Muy bien, fue la palabra de José Luis Ruiz. Así que chicos, que Dios les bendiga, no sin antes decirle que 19 al 21 de febrero estamos en el evento Playazo. Así que vayan inscribiéndose, ya va a empezar la promoción para tener ese tiempo hermoso del Playazo. Que Dios les bendiga, chicos, nos vemos el próximo jueves. Va a tener el tiempo empresarial. El próximo jueves viene el tema empresarial. Ya activó el otro jueves pasado, fue espectacular. Así que el próximo jueves seguimos con Resplandece Empresarial. Cuídate, chao. Bendiciones. Resplandece. Podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece. Auspiciado por Setup Rima. Teléfono 990-055-046. No te lo pierdas. Resplandece.